todos, a los diputados, diputadas, maestras, maestros, alumnos y todas aquellas personas que hoy nos honran con su presencia en la presentación del libro Derechos Humanos y Empresas, Consideraciones Jurídicas y Análisis de Casos. Damos un especial saludo a Aarón Flores Velasco, a Enrique Pérez Hernández, a la licenciada Paula Daniela Alberto Dorado, quien viene en representación del maestro Faruk Taque Roaro, quien es coordinador administrativo del Grupo Parlamentario de Morena, a nuestro presentador Adal Méndez López y por supuesto a nuestra anfitriona, la diputada Kenia Muñiz Cabrera. Pido un fuerte aplauso para ellos, por favor. De manera puntual, se agradece nuevamente a la diputada federal Kenia Muñiz Cabrera por todas las gestiones realizadas para llevar a cabo este evento. De manera muy breve, comparto con todas y todos ustedes que la diputada Kenia Muñiz Cabrera es diputada federal por la tercera circunscripción por el estado de Veracruz y que actualmente es secretaria en las comisiones de atención a grupos vulnerables y derechos de la niñez y adolescencia, además de ser integrante de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Ahora cederé el uso de la voz a la diputada para que pueda darnos unas palabras de bienvenida acerca de esta presentación del libro. Adelante, diputada. Muchas gracias, mi querido amigo, y es un honor recibirte y recibir tu libro, por supuesto, el día de hoy, en esta que recuerden siempre es la Casa del Pueblo. Esta casa es de todas y todos ustedes, siempre son más que bienvenidos, bienvenidas. Algunas personas ya nos habían visitado previamente, ya hemos tenido por ahí algún recorrido, ya nos conocemos y me da mucho gusto volver a verles por aquí. La realidad es que esto no sucede todos los días, que un gran amigo escriba un libro de esta naturaleza que además es tan importante y ahorita van a saber por qué lo es. Y también para nosotros como legisladores, por supuesto, siempre hablar de derechos humanos es fundamental. No podemos hacer nada que esté apartado de los derechos humanos. Por lo tanto, conocer contextos diferentes y aplicaciones diferentes de los derechos humanos, perspectivas diferentes, siempre va a ser bien importante. En este sentido, hablar de derechos humanos y empresas además me apasiona bastante, puesto que yo estudié justamente gestión y dirección de negocios en la Universidad Veracruzana y es un tema que cabe admitir la realidad y reconocer la lamentable realidad que en las formaciones estos temas poco se abordan, en las formaciones de económico-administrativo hablando, ¿no? Quizá en la de derecho, que es más acercado justamente el tema de derechos humanos y lo legislativo, por supuesto que se aborda desde estas perspectivas quizá un tanto más a fondo. En el caso de económico-administrativo, y me gustaría en determinado momento comprometer a mi amigo y que nos apoye a llevar esta información y su magnífico libro también a Veracruz, que orgullosamente venimos de Veracruz, y justo a la Universidad Veracruzana, al área de económico administrativo, porque es muy importante acercar a los jóvenes, a las jóvenes desde su formación a el acercamiento justo que está haciendo en esta perspectiva nuestro amigo de derechos humanos y empresas, no verlo como algo aparte porque no es aparte, es todo parte de lo mismo y del mismo universo que al final del día tenemos que comprender que sin derechos humanos no hay empresas, ¿no? Entonces, y viceversa. Entonces, así lo tenemos que concebir desde nuestra formación y desafortunadamente espero que ya haya cambiado el plan de estudios, ya lo verificaremos en adelante, pero desde yo estuve allá en 2008, imagínense, no se abordaba nunca en toda mi formación. Tocamos un tema de derechos humanos como tal, sí de derechos laborales como
seguridad social, lo que ya conocemos comúnmente, prestaciones laborales básicamente, pero no justo este abordaje que comenta aquí de la no discriminación, etcétera, que va mucho más allá de un simple derecho laboral o prestaciones laborales, ¿no? Entonces, para mí es un verdadero honor, no quiero yo tomar mucho el tiempo a la palabra, porque aquí lo importante es que Adal, que en verdad es un gran amigo y estoy muy feliz de recibirle aquí. Yo quisiera que más bien el panel nos comparta la opinión y por supuesto nuestro autor maravilloso, porque a eso venimos, a conocer un poco más a fondo y el por qué unir estos conceptos de derechos humanos y empresas con los análisis de casos y justamente el subtítulo que bien lo dice, consideraciones jurídicas. Entonces, sin más, yo simplemente darles la bienvenida, agradecer por supuesto a todas las personas que hoy nos están acompañando en este presidium, en esta mesa, pero sobre todo ustedes que se han dado el tiempo y la oportunidad de estar aquí presentes. Ojalá tengamos más público en adelante, pero hoy es muy importante que estamos los que tenemos que estar al final del día. Y yo sé que esto no se va a quedar aquí, sino que ustedes van a llevar esta información a todo su círculo, que es lo que nos interesa, que no nada más vengamos a escuchar, sino aprendamos, nos llevamos algo, compramos el libro, lo estudiamos y lo compartimos, que para eso es, al final, el conocimiento de nada nos sirve si lo almacenamos para nosotros, tenemos que compartirlo. Entonces, vamos a compartir este conocimiento, es muy importante para todos y para todas, entonces, ya no me extiendo más, les agradezco muchísimo estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Adalberto, por compartir tu libro con nosotros y sin más, muchas gracias y aquí estamos a sus órdenes. Recuerden, esta es su casa, siempre son más que bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Enrique Pérez. Pero es que lo voy a leer. En una tarjeta, anótalo. Muchas gracias, diputada. Continuando con nuestro programa, comentamos, aquí se encuentra el autor del libro, el maestro Adalberto Méndez López. Voy a proceder a leer una síntesis curricular para que todas y todos podamos conocer su trayectoria. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle en la Ciudad de México, cuenta con estudios de posgrado en Istambul Bilgi Universities de Estambul, Turquía, es maestro en estudios legales internacionales y tiene una especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ambas por la American University Washington College of Law en Washington, D.C. Actualmente es doctorando en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. En su trayectoria profesional destaca su trabajo como funcionario público, siendo asesor jurídico en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la misión diplomática de México ante la OEA en Washington, D.C. Es director de atención a la discapacidad en la CNDH, director general de vinculación y evaluación de delegaciones y director general jurídico del IMSS. También ha sido jefe de oficina en el Senado de México, en donde tuvo a su cargo la planeación y defensa del litigio estratégico que permitió la creación y conformación del Grupo Parlamentario Plural en la Cámara de Senadores. Fue consultor en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos en 20 países, para organismos como la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos de América, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Panamericana para el Desarrollo de la OEA y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Asimismo, trabajó como asociado en distintas firmas privadas, como Lee, Anab, Shung White & Kim, LLC, Santa Marina, Esteta SC y Ogarrio de Guerre SC. En diciembre de 2021, la Cámara de Senadores lo eligió como integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, cargo honorario que desempeñó hasta octubre de 2023. Quedó en segundo lugar en el proceso de selección para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en 2024, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU lo seleccionó para integrar la lista de candidatos finalistas para ocupar la vacante de experto por parte de América Latina y el Caribe del Grupo de Trabajo sobre Derechos de los Campesinos y Trabajadores Rurales. Actualmente es secretario ejecutivo del Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Think Tank Regional con presencia en México, Costa Rica y Colombia. Es socio y fundador de la firma de consultoría legal Be Wise,
conducta empresarial responsable e integralmente del Comité Internacional de Ética de la International Association for Sustainable Economy. Desde 2019 es profesor de asignatura y coordinador del Diplomado de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Primeramente, agradecer a mi querida amiga Kenia Muñiz. La verdad es que estar siempre en la Cámara de Diputados es un privilegio y sobre todo acompañado lo digo abiertamente, de una legisladora que se ha caracterizado justamente por defender las causas más necesarias de este país y son particularmente los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Kenia, la verdad es que este tipo de eventos yo los agradezco, son honores inmerecidos, que agradezco a la amistad que los materialice en este tipo de eventos, ¿no? Asimismo agradezco a Enrique Pérez, que además de colaborar conmigo en la firma y en Cifodit, también tuvo a bien de escribir la introducción de la obra. Enrique, muchas gracias por tu presencia. Y Aarón Flores, mi querido amigo de muchos años, y aparte asociado en muchos proyectos en el Cifodid, en la firma para temas de inclusión y diversidad, y que también sé que tuviste mucho que ver en la elaboración de este evento. Muchas gracias por estar aquí. Y evidentemente al grupo parlamentario de Morena por la apertura para poder presentarlo justamente en el seno de este partido. ¿De qué va el libro? A ver, cuando me preguntan, me dicen, es que ¿por qué vemos cada vez menos personas en las presentaciones de los libros? La realidad es que porque creo que cada vez tenemos menos interés en la obra, ¿no? O más bien en las obras que nos presentan. Y lo que voy a querer hacer el día de hoy es interesarles, porque por algo vinieron aquí. Entonces, de alguna u otra manera, decir, bueno, ese libro suena algo interesante. ¿Qué es eso de los derechos humanos y las empresas? ¿Cómo es que se pueden de alguna u otra manera coordinar? Y un poco la idea es decirles que la obra que está aquí es una obra que aparte nos costó 3 años sacar adelante. No fue una obra fácil de redactar. Es el resultado de 3 años de la coordinación del Diplomado de Empresas y Derechos Humanos que fundamos en la Panamericana en el año 2019. Y que recoge artículos, son 11 capítulos, particularmente 11 artículos, tanto de estudiantes del diplomado como de profesores del diplomado y practicantes en materia empresarial y en materia de derechos humanos. ¿Quiénes escriben en el libro? Está su servidor, que un poco ya escucharon de mí, y quien coordinó conmigo el libro es el doctor Juan Francisco Díez Espels, un querido colega de la Universidad Panamericana, con quien fundé el Diplomado de Empresas y Derechos Humanos y que ahorita justamente está en España, no nos pudo acompañar. Y Juan Francisco y yo coordinamos a estos 11 autores para poder un poco estructurar la obra, además de que tenemos una colaboración propia en un capítulo del propio libro. Voy a hablar de mi capítulo y del de Juan Francisco. Mi capítulo particularmente es un abordaje que vengo trabajando desde hace más o menos 10 años, donde el tema de empresas y derechos humanos, yo manifiesto que es un tema de entrada distópico. ¿Y por qué es distópico? Porque normalmente cuando hablamos de empresas o de negocios, difícilmente nos hablan de la relación que tiene la actividad empresarial en materia de derechos humanos. Y hoy esa es la discusión. La discusión es hoy cómo las empresas pueden vulnerar los derechos humanos y la necesaria regulación de estas actividades en el contexto en materia de empresas y derechos humanos. Hoy, y lo digo aquí en el libro, algo que poco conocen y es algo que no se estudia en derecho constitucional y también creo que se desconoce por parte de nuestros legisladores y legisladoras, es el poderosísimo párrafo 4 del artículo 25 de la Constitución. Nunca nos lo enseñan. Además, si veo que aquí hay estudiantes de derecho, levanten la mano quién está estudiando derecho o quién está estudiando, perfecto, 1, 2, 3, 4, allá hay 2 que les da pena, aquí tengo otros más. Entonces, a ver, si yo les preguntara ahorita de qué va el artículo 25 constitucional, seguramente la respuesta inmediata como estudiante de derecho sería Rectoría Económica del Estado, y ya, ¿no? Pareciera ser que hay una nebulosa dentro de los profesores de derecho que cuando hablamos de Rectoría Económica del Estado, nos hablan de que el Estado es el principal en normar la economía y le damos la vuelta a la Constitución, artículo 27, ¿no? En el 26 ni lo pelamos. Nos vamos al 27, que es el tema de reparto agrario, ¿no? ¿Qué pasa en el 25 constitucional? ¿Nadie lo lee? Si ustedes se van al párrafo 4, vamos a hacer un pequeño ejercicio, agarren su celular, bajen su Constitución y lean el párrafo 4 de la Constitución, del párrafo 4 del artículo 25 constitucional. Y el párrafo 4 dice lo siguiente: concurrirán con responsabilidad social al desarrollo económico nacional las organizaciones del sector público, privado y social. Es decir, en México es una obligación constitucional que las empresas
actúen con responsabilidad social. Les doy una nota: esta obligación constitucional no está normada en el país desde 1983. En 1983, Miguel de la Madrid modifica el texto constitucional e incorpora el párrafo 4 en nuestro texto constitucional, y nadie en más de 40 años ha normado el espectro de la responsabilidad social como obligación constitucional en México. ¿Quieren otro dato? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en más de 40 años nunca se ha pronunciado sobre el alcance de la responsabilidad social en el texto constitucional. O sea, aquí hay una iniciativa de ley, diputada, no estoy sugiriendo nada. No, sí estoy sugiriendo. La realidad es que, y esto se acordará Enrique, que Enrique y yo trabajamos en el Senado de la República muchos años. Nosotros intentamos normar este párrafo cuarto en 2020. Intentamos lanzar lo que fue en su momento la primera ley de América Latina para regular la actividad empresarial en materia de derechos humanos en la región. No somos los primeros del mundo. Francia lo hizo en 2017, Alemania en el 2021, la Unión Europea el año pasado, y Colombia y Brasil están por sacar su ley para normar a las empresas en materia de derechos humanos. Por cierto, ese intento de ley mexicana del año 2020 que hicimos Enrique y su servidor inspiró la normativa colombiana y brasileña. Ustedes leen las leyes colombianas y brasileñas, los proyectos de ley citan esta ley. El problema es que la ley aquí en México no vio la luz, ¿no? Se quedó como un ejercicio, se discutió como 3-4 meses y se fue a la congeladora legislativa. Sin embargo, es la tendencia, ¿no? Y más ahora que empieza justamente un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos, ¿no? Tenemos en México un vacatio legis importante en la materia. Mi artículo, que es el abordaje tridimensional, que es un aporte teórico que yo vengo desarrollando desde hace casi 10 años, es que el estudio de los derechos humanos y las empresas exige 3 abordajes, ¿no? El primero es entender que las personas morales, las empresas hoy, son sujetos de derechos humanos. El derecho mexicano así lo reconoce el derecho americano y lo reconoce el derecho europeo. Las empresas morales, las empresas hoy pueden ser sujetos de derechos humanos, y aquí hablo de algunos casos icónicos de la Corte Constitucional estadounidense, así como del Sistema Europeo de Derechos Humanos. Segundo abordaje es las empresas como responsables de violaciones a los derechos humanos, y ahí hay bibliografía para aventar. Ahí es donde hoy está la regulación, ¿no? Las demandas de amparo, el artículo 5 de la Ley de Amparo en México, cuando se modifica en el año 2016, incorpora la figura del amparo contra personas jurídicas privadas, ¿no? Entonces, esto de alguna u otra manera ha ido modificando cómo se conceptualiza el derecho. En 2016 también, cuando se incorpora la responsabilidad penal de la empresa, pues entonces empieza otra vez todo este tipo de cuestiones para hablar, ¿no? de este tema. Y realmente es una discusión viejísima. Si alguien aquí me dice, es que estos son temas muy nuevos, pues yo los invitaría a releer el derecho, ¿no? Von Gierke en el siglo XIX, junto con Savigny y Francesco Ferrara, ya hablaban de la teoría realista y de la teoría de la ficción en materia de personas morales. Entonces, de alguna u otra manera, el artículo primero del libro, no de la Constitución, sino del libro, es ese abordaje, ¿no? Y el tercer abordaje, que es el tridimensional, pues son 3, es que la empresa puede ser un sujeto que abone a la construcción de una sociedad en materia de derechos humanos, ¿no? Esa es parte de lo que yo propongo en mi capítulo, ¿no? Por su parte, los demás autores, ¿no? Por ejemplo, tenemos un artículo, que el de Santiago Botero, que aparte es un querido amigo mío y creo que es de las mentes más brillantes en materia de derechos humanos y empresas que han tocado la región. Santiago hace un análisis de un término que se llama debida diligencia. Y la debida diligencia es un término que no es propio de los derechos humanos, nace en el derecho financiero en la década de los 50 gracias a la Securities Exchange Commission de Estados Unidos, y busca entender cómo la debida diligencia hoy es el nuevo parámetro de responsabilidad legal en el actuar empresarial desde el abordaje de los derechos humanos, y hace todo un análisis de cómo tendrían que ser los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, ¿no? Por ahí también van a encontrar el artículo de Juan Francisco, que es un análisis sobre el caso de Cantos contra Argentina,
donde habla parte de las empresas como sujetos de derechos humanos y cómo entonces pudiera de alguna u otra manera advertirse ciertas protecciones para, digamos, en el actuar de las propias empresas en este equiparamiento de personas jurídicas y físicas en el contexto de los derechos humanos. Y al final hay muchos más artículos, está un artículo de Ileana Martínez Martín del Campo, que además, lo digo con mucho gusto, es mi socia en la firma de abogados. Ileana hace un análisis de caso sobre el caso de Volkswagen. ¿No? Volkswagen hace algunos años tuvo el famosísimo Dieselgate, que se acordarán que lo que hace fue modificar el modelo del Jetta bajo un modelo de emisiones cero que no era emisiones cero. El Jetta lo que tenía era que cuando se movía contaminaba igual que cualquier coche, pero cuando pasaba la verificación, como no está en movimiento el coche, se activaba un dispositivo para cortar las emisiones contaminantes y engañar al consumidor y a los mecanismos de verificación de que no contaminaba. Cuando estos se dieron cuenta, la acción se desplomó, salió el CEO a pedir una disculpa a nivel global, recogieron, imagínense, ¿no? Todos los Jettas que se habían vendido con este dispositivo los sacaron del mercado y tuvieron que recuperarles con un nuevo Jetta y que sí fuera emisiones cero a los que habían comprado este tema. Y luego habla de un caso mexicano, el caso de la Volkswagen de Coyoacán. ¿Quién se acuerda de esta Volkswagen que estaba ahí en Coyoacán, cerca de los viveros? ¿Alguien se acuerda? Ya no existe, ahora creo que es un fresco. Bueno, ese caso está aquí. Un día llega una persona de religión judía y se da cuenta de que al director de la franquicia de Volkswagen en Coyoacán creyó que era una buena idea tapizar un pasillo de fotografías con Adolfo Hitler presumiendo el bocho. Y entonces se le queda viendo esto, le toma una foto a las imágenes de don Adolfo Hitler saludando a los alemanes, un bocho, ¿no? Y entonces un poco como diciendo, miren, Volkswagen creó el bocho, ¿no? Lo cual es cierto. Y entonces toma una foto, lo sube a San Twitter, etiqueta a Volkswagen Global y Volkswagen Global levanta el teléfono el día mañana y al día siguiente y le dice a Volkswagen Coyoacán, te rescindo el contrato de franquicia, porque el contrato de franquicia global prohíbe la apología al odio en términos del cumplimiento de las leyes alemanas. Y así fue como se acabó el caso de la Volkswagen de Coyoacán, por un abogado que no leyó el contrato de franquicia global y no entendía las obligaciones de derechos humanos en las empresas. De eso va el libro, de eso y otras cosas más. Entonces, la verdad es que es una obra que aparte le tengo mucho cariño, porque, y eso creo que es el aporte más importante de la obra, es el prólogo. Si ustedes abren el libro van a encontrar un prólogo firmado por Juan Ernesto Méndez. No sé si alguien conozca quién es Juan Ernesto Méndez. Juan Ernesto Méndez fue el relator de México, el relator contra la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes de la ONU, y fue el que señala por primera vez en la historia de México la tortura sistemática en el Estado mexicano en la época de Peña Nieto. Y hace un informe tremendo, ¿no? Fue director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y actualmente acaba de dejar su cargo como presidente del Comité de Justicia Racial de Naciones Unidas. Ese es Juan Ernesto Méndez y es quien prologa nuestro libro. Yo tuve el gusto de tener de profesor a Juan, el doctor Juan Ernesto. Fue mi profesor preferido en la maestría. La verdad es que aparte le tengo mucho cariño. Y cuando yo le hablo para pedirle el favor de que prologue nuestra obra, él estaba dando clases en Oxford. Y entonces me dice el doctor Juan Ernesto, me dice, Alberto, encantado de la vida, mándame el libro, lo leyó y escribe un prólogo que no tiene ningún desperdicio. Entonces, el prólogo está firmado desde la Universidad de Oxford. Es un prólogo que se firma en Oxford por don Juan Ernesto Méndez y engalana la obra. No, realmente, por eso digo, pueden no leer el libro, pero lean el prólogo ya con eso. O sea, la verdad es que, sí lo lean, sí leanlo, ¿no? Pero la verdad es que el prólogo de don Juan Ernesto Méndez, que aparte es un ícono del derecho internacional de los derechos humanos, puedo decirles que es como cuando te ponen tu estrellita en la primaria, esa es nuestra estrellita en este libro. El prólogo de una persona que aparte es sobreviviente de la dictadura argentina, que nos escribe el prólogo desde su cátedra en Oxford. Ese es un poco cómo se construyó el libro. Tenemos también artículos muy interesantes, por ejemplo, el artículo relacionado con responsabilidades y retos de las empresas en materia de derechos humanos y el papel del compliance. Lo escribe nada más y nada menos que Guillermo Valdés García, que es el director jurídico y de compliance de Teletón. Y entonces él hace todo un análisis, fue nuestro alumno en el diplomado, un tipazo, Memo,
y hace un artículo al respecto de cómo el compliance tendría que verse desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Eso, más un tema empresarial. Chema Soberanes, José Luis Soberanes Díez, el hijo del ombudsperson y es un académico tremendo en la Panamericana, hace un análisis de la discriminación en el ámbito empresarial en el caso de la contratación laboral en México. Entonces, para cualquier RH, para cualquier director jurídico es un artículo de obligada referencia para que vean cómo puede ser el proceso de contratación lesivo o más bien conforme a los derechos humanos en el contexto de las obligaciones empresariales y en materia de derechos humanos. Ya hablé de Santiago Botero, por ahí tenemos el de Juan Francisco, ya lo mencioné. Tenemos algunos casos de la Corte Interamericana, Jennifer Hamed Cassian, que es una litigante, habla del caso de Fábrica de Fuegos contra Brasil, que es un caso importantísimo en materia de explotación laboral resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, tenemos muchísimos más que la idea es que lo lean, ¿no? Que lo puedan adquirir, que lo lean. Y bueno, finalmente, un poco para darle la palabra a mis colegas, la obra, ¿quién la publica? Pues la publica yo creo que hoy la editorial líder en materia legal, no solamente en México, sino en Iberoamérica, que es Tirant Lo Blanche. Gracias a la editorial por haber enviado algunos elementos, porque la verdad es que publicar con Tirant Lo Blanche es abrirle la puerta a la obra a Iberoamérica, ¿no? Esta obra se puede leer gracias a Tirant Lo Blanche en México, se puede leer en Argentina, se puede leer en Perú, se puede leer en otros países, en España, por ejemplo, que es una editorial española, que le da esa necesidad a la obra, globalizar el conocimiento. Y finalmente viene con el sello de la Universidad Panamericana, ¿no? Que es mi casa de estudios. No tuve el gusto de estudiar ahí, pero desde hace 7 años me arropó como catedrático. Y la verdad es que es un gusto saber que la Panamericana, y lo digo con mucho orgullo, el primer curso de Derechos Humanos y Empresas en el país lo abrió la Universidad Panamericana y tuve el privilegio o el gusto de impartir esa cátedra, misma que imparto hasta la fecha, ¿no? La única universidad que le aportó a un curso de Derechos Humanos y Empresas por primera vez en la historia de México fue la Panamericana en el año 2017. Imagínense, ¿no? Cuando empezamos con un curso ahí medio incipiente para algunas personas que ¿qué será esto de los derechos humanos y las empresas? Luego se volvió diplomado y luego hicimos esta materia, la incorporamos en la especialidad de Derecho Empresarial de la Panamericana, luego la metimos en la maestría de Derecho Laboral de la Universidad Panamericana, luego metimos la misma materia en la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Panamericana y actualmente en Ciencias Jurídicas. Entonces, con eso cierro el círculo con el comentario de mi querida amiga, la diputada Kenia. Sí, las ciencias administrativas y empresariales exigen analizar el contexto de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Cuando fundamos la Cátedra de Empresas y Derechos Humanos en la Panamericana fue en el posgrado de empresa, ni siquiera en la maestría de Derechos Humanos. Esa fue la tercera digamos, intervención, ¿no? Incluso el diplomado de Empresas y Derechos Humanos fue previo a esta materia que incorporamos a la especialidad de empresa en materia de derechos humanos. Yo por eso estoy tan agradecido con mi casa de estudios, porque la verdad le apostaron a un tema cuando nadie, ¿no?, tenía como este tema, ¿no? No me quiero extender, simplemente nuevamente agradecer la generosidad de la Casa del Pueblo por albergar esta presentación. Creo que es importante escuchar a uno de nuestros autores, que es Enrique, ¿no?, a ver qué le pareció, cómo fue su experiencia en escribirlo, y también a alguien que lo leyó, ¿no?, como Aarón, ¿no?, a ver qué tal si Aarón dice, la verdad está bien feo el libro, no lo compren, también es lo correcto, ¿no? O sea, ahora sí que se necesitan también, ¿no?, esa contracrítica o contrarreferencia de la obra que estamos presentando. Muchísimas gracias, Kenia, eternamente agradecido con tu generosidad y con el Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, maestro Adalberto. Aprovechamos para mencionar que se encuentra con nosotros la diputada Aremi Velasco Bautista de Matehuala de San Luis Potosí. Bienvenida, diputada, muchas gracias. Continuando con nuestro programa, le cederé la voz a nuestro compañero Enrique Pérez Hernández. Adelante, por favor. Discúlpenme, de verdad. Adelante, diputada. Discúlpenme, por favor, interrumpo 2 segundos otra vez. Lo que pasa es que tenemos que ir a una instalación de una subcomisión justo de grupos en situación de vulnerabilidad, pero no tardo ni 15 minutos. Denme chance, por favor, a llegar a la instalación y volvemos con ustedes. No quiero perderme de nada y si me regalan 5 minutos más de su tiempo,
ustedes comprenderán que este trabajo es así, tenemos que estar en muchos lugares al mismo tiempo a veces y no quisiera de verdad perderme la intervención también de nuestro compañero y amigo también. Entonces, si me dan oportunidad, levante la mano quien me da oportunidad. Gracias, de verdad, mil gracias, les agradezco. Excelente. Como no tienen idea. Entonces, 5 minutitos, por mucho exagerado 10, pero regresamos mientras otro cafecito. Ahí hay galletitas, entonces. Damos un breve por receso 5 para quien minutitos. quiera pasar por cafecito, ese todavía hay. Adelante. Claro que sí. No, no, adelante. ¿Sí pasas? Sí, 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 perfecto.
estudié RI en la UNAM y la maestría en el cine. Ah, ok, súper bien. Sí, pero sí luego hace falta esta perspectiva como social, Sí. institucional, uno defendiendo su gremio. ¿De mucho que saliste? Salí en 2018. Sí, salimos casi igual, salí en el 19, un año después. ¿Ya tienes rato? Entré en septiembre, pero antes trabajé en el Senado. Ah, ¿en serio? Estaba con el senador Gómez Urrutia en la Comisión de Trabajo. Ya. Tenía una amiga que trabajaba y no sé si... Bueno, es que más bien era amiga de mis amigas. Me voy a acordar. ¿Pero en dónde? Creo que en la comisión de trabajo. Se me hace que esté con... ¿Diana González? A lo mejor también sí. Porque me sé su username, pero Ok, no me sé su sí, sí, sí. Creo que vamos a salir en los dos. ¿Qué prefieres aquí o en el cine? Pues es que los dos tienen cosas lindas. Ok. O sea, pero sí te gusta chambear en el legislativo. Me encanta el legislativo. Sí, tiene su encanto. Sí, creo que siempre son temas distintos y aprendes de muchas cosas. Sí, exacto. Conoces mucha gente Es un buen, está súper actualizado de todo, las iniciativas. y las noticias. Ajá, justo. Creo que sí, sí, sí. Ah, Cianya. ¿Se llama Sí. Silvia? Ujú. Ya. Sí, 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 sí la conocí. No sé si sigue ahí, si Yo tampoco. De eso sí no. Sí, No, sean tan casi no comunes. hablaba con ella porque ella veía más la parte de comunicación. Yo era asesora legislativa. Ah, vale, qué chido. ¿Y cómo entraste ahí con ella? Pues entré primero al servicio social no, a mis prácticas en otra comisión. Y luego me contacté con un profesor que trabajaba ahí. Ok, ok. Y entré al mi servicio y luego ya me quedé a trabajar. Ah, qué chido. Igual, justo lo conocí en el Senado. Estábamos con Germán Martínez. Ya estuvimos 3 años, igual entró por el servicio social, me quedé chambeando. Súper bien. Pero ya fue que se dio el grupo parlamentario. Sí, sí, sí. Tomamos caminos separados todos. Sí. Pero pues así es la grilla. Así pasa. Y acá en el grupo, o sea, tú trabajas en el grupo parlamentario. Sí, soy la titular de recursos humanos. ¿Qué tal ese muchacho? Por temporadas. ¿Ya cuándo es la más pesada? A final de año. Bueno, sí, como siempre, ¿no? El cierre que tienen que quede todo aprovechado. Sí. Esto era desde antes. Sí. Sí, pero sigue en mi corazón todos los temas legislativos. Ya, si te gustaría volver a, no sé, entrar como asesora. Te vas a encantar más como que es una prueba de aprendizaje, ¿no? El aprender todo el proceso legislativo. Bueno, me acuerdo que a cada rato les leía la plantilla al Senado, que era como maestro Garita, que a cada rato les corregía, no, lo estás haciendo mal, esto no es que hacer, tienes que hacer. Bueno, no sé, para mí mi sueño era entrar a esa reacción. Sí, sí, Era con lo Garita. técnico. Sí, 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 sí. Creo que Garita daba una clase con Kendir. No sé. Creo que un diplomado, una materia, no me acuerdo, con Kendir, que también estaba en Sí, sí, llegué a tomar clase con él. Pero de Garita no supe. creo que sí me dio Hubiera estado súper bien. sí, de proceso legislativo. Me encanta el proceso ¿Y legislativo. qué apenas hicieron, o están haciendo un diplomado o algo así en el Senado de cómo se hace eso? La verdad, Eso está bien. sí, si vas entrando a ti, sí, ayuda bastante. También luego hay mucha gente que ha trabajado en la política, pero ya como asesor, pues ya cambia. Es diferente. Sí. Sí, son solo como operadores, ¿no? Pero ya al momento del técnico, pues, Sí, pero es lo bonito. sí, claro. No, además tú sigues como en el medio, entonces, pues, ahora sí que sí, aprovechando esta que llegues a puesto. O sea, ¿para ti te gustaría ser diputado? Creo que sí, sí me gustaría. Ok. Pues dale. Sí, 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 Estás sí. en el lugar adecuado. Además llevas un rato. Sí, ya. Entré al Senado oficialmente
en enero de 2020. Ok. No, ya, 5 minutos legislativos. Sí. Me pasa, ¿no? Que tenía años de no venir aquí a diputados, y entro y así me va un buen que estaba en el Senado. Y dije, no, pues sí. Es que se van Ajá, y después saltando de una a regresas. otra, sí. ¿El ejecutivo no te gustaría intentar? Sí, sí me gustaría. ¿En alguno? Siento que es pues es que fíjate que entré con Napoleón y me gustaban un buen los temas laborales. Pero en general el proceso legislativo me gusta, entonces justo como secretaria técnica o algo así. Ujú. Pero, no, sí, como, no sé, o sea, no un tema en específico, pero en el legislativo secretaria técnica, en el ejecutivo o... Es que hay una parte, es que yo estoy clavadísima con el legislativo, que se llama como direcciones jurídicas o enlace con el legislativo. Ok. Y ahí como que ya Sí. un poco más técnico, pero tal vez más en lo laboral, medio ambiente Ok, medio ambiente. o movilidad, Ya, ya. pero en la parte técnica Claro. legislativa. Enlace legislativo. Ujú. Igual hubo ahí una vacante en SRE que igual era como de enlace con los congresos Sí, y tal. Y ahí postulé, pero no. ¿no? Es que luego piden muchísimos requisitos, ¿no? Sí, luego también pues, ya sabes que están apalabrados, cositas así. Sí, igual en el servicio profesional de carrera, lo mismo. Claro, sí. De hecho, también hice un concurso para entrar aquí a CEDIT, creo. ¿Un cafecito no gusta? No, muchísimas No, gracias. todo muy bien, tengo mi todavía. Qué amable, gracias. Y sí me quedé, pero todavía no terminé la maestría. Entonces les tuve que decir no, era en la unidad de relaciones parlamentarias internacionales. Pero Ok. sí no pude entrar tan complicado. Pero por el tiempo te lo pedían de requisito. No, porque querían que entrara ya. Yo decía, oigan, estoy literal a 2 meses de acabar curso para que me aguanten. No, necesitamos que ya entrar. Qué coraje. Pero tal vez más adelante. ¿Cuántos años tienes? 29. ¿Tú? 25. 25. ¿Y terminaste en 2018 la carrera? 2018. A ver, entré. Creo que, a ver, ya me hice vueltas. 2015. No, salí del PCCH en 2018. Entré a la carrera en 2018. Ah, ok. Y saliste en 2022. Pero empezaste a trabajar en 2020. Ajá. Ok. Y como era a distancia, ¿no? Estuvieron las clases de verdad mucho. Sí, en quinto, justo empecé quinto semestre en línea. Entonces prácticamente pues, la mitad de la carrera fue en línea. Y ya estabas trabajando acá. Por eso ya ni me acuerdo de en qué año acabé. Oye, pero eso está muy cañón. Tengo una compañera igual de la Facultad de Ciencias Políticas. Igual entró en 2018, creo 2019 y se fue en 2022. Pero me dijo, güey, es que no conozco a nadie, o sea, tengo 2 amigos así nada más de la facultad. No viví como lo que es estar en la facultad, todo era a distancia, ni me acuerdo de mis clases, no me gustaba nada. Sí. O sea, siento que sí hubo como ahí un tema de formación. Sí, no estuvo tan padre. Hasta los profesores no le metían tanta inspiración. Qué mala onda. Pero también estuviste muy cerca entonces del tema de investigación. Sí. Al final, pues ya sabes que a la UNAM me encanta eso. O al menos en CEU, formar investigadores. Entonces, nada, estuve trabajando un rato como investigador. Después, pues, me han publicado algunas investigaciones. ¿Y cuánto llevan trabajando juntos? Pues desde entré al Senado en 2019. Entonces, en 2019. ¿De qué es esa chingas? Del sur. Iba al sur. ¿Tú también ibas en el sur? ¿En serio? Sí. Qué padre. ¿Qué generación eres? Salí en 2015, pero 2012. Okay. Yo entré, o sea, oficialmente entré en 2014, pero ves que era como una generación más, Ah, sí, te asuena. la del 15. Ok.
2015, 2018. O sea, cuando tú entraste, digamos, Había salido. ¿eras de la tarde o de la De la tarde. De la tarde. ¿Y en la... ¿Tú también? Sí. Era lo padre. Sí, claro. Y en la facultad entré el primer semestre en la tarde y luego ya en la mañana. Ok, ok. ¿Por qué te cambiaste a la mañana? Ay, es que... ¿No te gustaba la tarde? Pues el horario es que era de 4 a 10. Ah, sí, sí, está. Ya luego lo cambiaron, pero... Sí, de de 3 3 a 9, pero también trabajaba, entonces... se puso muy difícil. O sea, pero bueno, es que sí, ¿no? Acá como que el empieza a las 12, a la 1. O sea, igual las reuniones empiezan. Sí, aquí es más estar en la tarde. Bueno, había entrado a trabajar a una tienda de ropa. Ok. Ya hasta después fue lo del Senado. Ok, ok. Sí. Oye, y si ya te titulaste, igual se te ha visto súper entorpecido el proceso. Pues me falta el mero trámite del título. Pero es que, ay no, los horarios son un caos. Llegas un minuto tarde y, no, ya no, hasta las 5, La cosas así. ventanilla, ¿no? Sí, exacto. La ventanilla, entonces. Sí, son horribles. Tengo una compañera que era 2 generaciones menor que yo, se llama Mireia, RI, y salió pues, igual que tú en 2022, y apenas hoy empezó su trámite de titulación. Es horrible. Sí. Oye, pero ya sabes cómo te vas a titular. ¿Qué es Es- tesis? No, tesina. Ok, más o menos. No, un poco más rápido. Sí, está bien. O sea, pero diplomado, ¿no? ¿Tu plan? Es que fíjate que tuve una mala experiencia tomando un diplomado justo de proceso legislativo. No sé, a lo mejor yo fui muy mamona porque estaba ya en el Senado y dije como, ahí estoy yo ya. Y como que también al intentar participar no había como mucha retroalimentación. Y como que dije, ay, si así son todos, no quiero. Ni siquiera lo terminé, porque sí era justo titularme con eso. Ya ni lo Hubieras terminé. terminado aunque sea para titular. Pero bueno, tuviste tus motivos. Sí, ¿No te lo han pedido? O sea, como a tus otros chavos. ¿Sí? no, fíjate que no. Como que han valorado más la experiencia. Claro. No, qué bueno. Pero evidentemente es algo importante que ya tengo que terminar. Pues igual para algunos puestos, ¿no? O sea, Sobre todo los del servicio profesional. por ejemplo. Pero ni así, ¿eh? Yo tengo un amigo que hizo, o sea, que tiene un super currículum. Y participó para director general en Hacienda, no me acuerdo cuál. Pero haz de cuenta que era. O sea, al final quedaron él y otro concursante, pero el otro ya trabajaba ahí. Y el que tomaba la decisión final era el jefe. Del que ya. Ajá, del que ya trabaja ahí. Y, o sea, son como varias pruebas psicométricas, de conocimiento, como revisión documental y no me acuerdo cuál otra. Pero al final la entrevista es la que tiene la última palabra. Entonces, aunque iba arriba del otro, pues en la entrevista le dieron más puntos. Eso siempre va a ser un obstáculo. Sí, está horrible. En este país. Sí. Toca remar contra corriente ahí a veces. Pues sí, el servicio sí sirve, pero para puestos más pequeños. Sí, eso sí. También como que siento que hay un trade-off, ¿no? Que si entras al servicio profesional es como para quedarte ahí. Tienes, o sea, todo garantizado, tu puesto, tu salario, tus Sí. prestaciones, pero pues, sí muchos se estancan también si tienes proyecciones, pues igual te da más libertad para entrar. Entrar o que luego son, no sé, 10 años en un mismo puesto y que no se va a la gente. Sí está pesado. Entonces, ahí cada quien tiene que valorar lo que prefiera, qué proyecto en su vida. De acuerdo. No, sí, qué coraje. Pero mira, si ahorita no te lo pedí, pues también para que... No me acuerdo que igual cuando entré con él no tenía título, me pude haber jugado así. ¿Tu mamá? Mi mamá está igual. Cuando entré con él ya había terminado la tesis, pero me faltaba el servicio. Ah, ok. Había dicho, este es el último año que tienes que hacer. Dice, como en
en ciencia política sí hay más opciones. Sí, ¿no? Por promedio, no sé. Por promedio creo que te piden arriba de 9.6. No sé, Armando. Cuando trabajas y estudias es muy difícil Y ya mantener no ese generas un promedio. promedio. No. Pero también he pensado en estudiar otra carrera o una maestría. ¿Qué estudiarías? ¿Derecho? Derecho, y si fuera maestría, algo como de psicología social. Órale, qué interesante. Se me hace muy interesante como también la economía del comportamiento. Órale, ¿y has buscado? Sí, hay una en la UAM y me gusta el plan de estudios, pero es 100% presencial. No, y tampoco quiero sacrificar una cosa por otra. No, entiendo. Sí, no, sí, ya tienes chamba. O sea, puede ser tu plan B, ¿no? De cuando termines y el primer módulo se acaba la Ajá, chamba, exacto. pues ya postulas. Sí, Pero la UAM ahorita creo que está súper posicionada en muchos de sus programas, más los sociales, mucha etnografía, mucha metodología, es muy bueno. sí me gustó mucho el plan de estudios. ¿Dónde está? ¿En UAM Xochitl? No, creo que es Xochimilco e Iztapalapa. Ah, ok. ¿Tú vives lejos de aquí? Pues fíjate que antier me acabo de mudar. Felicidades. Gracias. Ahorita ya vivo a 2 calles de la Ciudad de México, por Mesa. Ok. ¿Vives ahí ahorita? Sí, y vivía por Metro Ermita. Ah, ok. Ok, pero ya vives sola y todo. No, con una roomie. Con un está súper bien. Sí, Oye, pero ¿tienes cómo desplazarte para acá? sí, en carro. También es súper, ¿no? Porque si no en el metro, Sí, no me hubiera ido para allá. claro, te hubiera quedado más cerquita, ¿no? Te vas Sí. más a Chapacá, No, a Pino Suárez. Pino Suárez, Ermita, Pino Suárez. Candelaria, ¿no? Candelaria es la que está aquí. Me bajo en San Lázaro, bueno, cuando llegaba a venirme en metro, en San Lázaro. Y es que también traerte el carro. Ah, bueno, pero ustedes tienen lugares, ¿no? Asignados. Eso es una gran ventaja porque estás más por aquí. Se sacan el indiscapacidad, ¿no? Siempre. Es el único lugar donde no estás. Sí, sí. Maestro Barón, Estábamos muy cerca y ahorita está así. Por ahí está tranquilo. Sí, a veces extraño. Y me fui el domingo. Sí, familiares. Ajá. Pero pues mientras ahí estoy bien y justo es temporal, o sea, en lo que busco una profesión. Ay, sí. Pero no tan exorbitante. Ay, es que esto es una o sea, el de presencia. Está súper bien por la zona.
licenciado Emilio Ramírez, él se encarga de la parte de honorarios. ¿Qué show? Ya empezó, pero la diputada Silvia todo lo de los contratos. Apenas hace como una hora me dijo Brenda que se los iba a retirar. O sea, fue desde las 12 y se los iba a retirar. No los teníamos. No, es que justo le dije a Brenda que hiciera la lista con esto. No fue tanto tiempo. Anadita, se lo juro que. Ay, no, ya lo Falta un poquito más para que cheque con el de cafetería agua o lo que vayan a necesitar de una vez que está aquí. Son 1, 2, 3, como 20 minutos y terminamos. ¿Como 20 minutos? No, ya 20 minutos ya no. Checamos. Gracias. Sí, levantamos el receso, nuevamente continuamos con nuestro evento. Le doy el uso de la voz al licenciado Enrique Pérez Fernández para que pueda continuar con la exposición de la presentación de este libro. Adelante, licenciado, tiene usted el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a esta presentación y también por tomarse pues unos minutos, ¿no?, para asistir y para enterarse un poquito de este tema. Yo soy Enrique Pérez, mi formación es como internacionalista en la licenciatura y como politólogo, tengo maestría en ciencia política por el CIDE. Y pues en ese sentido, digamos que tengo una aproximación un poquito distinta hacia el tema de empresas y derechos humanos, pero no por esto contradictoria, ¿no?, sino más bien complementaria a todos los temas que ya nos ha referido un poquito Adalberto. Y la verdad es que para los politólogos tener una aproximación a las empresas y los derechos humanos pues resulta un poquito, podríamos decir, no sé si disruptivo, pero al menos sí diferente al método tradicional. Gracias. Ya que, como ustedes bien sabrán, históricamente la unidad de análisis principal había sido el Estado-Nación, ¿no? Es decir, el Estado-Nación, al ser el ente hegemón y el único legitimado para hacer uso de la violencia, para mantener el orden y la estabilidad y todo lo que ya conocemos, pues se volvía prácticamente el único sujeto a ser observado, ¿no?, a ser fiscalizado, y al cual se le iban a aplicar una serie de restricciones para evitar precisamente que violara los derechos humanos de su ciudadanía. Sin embargo, ya con la llegada del siglo XX, pues empezamos a ver que los entes económicos pues tienen una especie de influencia, ¿no?, sobre los fenómenos sociales, y ya muchos teóricos los empiezan a mencionar en sus obras principales, ¿no? Podríamos mencionar rápidamente a Lenin, quien desde Imperialismo, fase superior del capitalismo, reconoce a las instituciones financieras y a los monopolios como algunos, digamos, entes que podrían estar influyendo en el sistema internacional. Y quizás del otro lado del espectro político encontramos a teóricos como Carl Schmitt, que nos empieza a hablar de lo político, y aquí hace, digamos, está un poquito, quiere defender al Estado como el principal actor, pero no puede no darle la importancia que tiene a las empresas, ¿no?
Sin embargo, ya, digamos, podríamos encontrar como un posicionamiento de la empresa como un actor de gran relevancia internacional a partir de la década de los 70 y quizás un poquito más de los 80, ¿no? Con la llegada de lo que conocemos como el neoliberalismo, ¿no? Y con la llegada también de esta escuela de Chicago a estos puestos, digamos, de toma de decisiones o como asesores en gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido. Aquí ya encontramos un posicionamiento completo de la empresa como un actor relevante en el sistema internacional. Y de hecho el documento, bueno, nuestro libro empieza precisamente con una anécdota muy interesante que marca de cierta manera el hito, ¿no? O el punto de partida del posicionamiento tanto de la empresa en el sistema internacional como de este debate de la responsabilidad social empresarial que ya nos hablaba de Alberto Méndez. Y digamos, este artículo se publica en el New York Times, es de autoría de Milton Friedman, el principal, digamos, exponente, ¿no? de la Escuela de Chicago, y lo que se titula de una manera muy interesante, dice que la responsabilidad social, la responsabilidad de la empresa es tener ganancias. Aquí lo que nos dice es que está en contra precisamente del concepto de responsabilidad social empresarial. Esto también nos dice que ya existía un debate sobre la necesidad de que las empresas fueran responsables socialmente, y lo que nos argumenta él es que no existe por dos motivos. Una, si un empresario, ¿no? el dueño de una empresa, hace alguna aportación a causas sociales, esto quiere decir que está aportando de su propio dinero, ¿no? Al final de cuentas la empresa es de su propiedad y entonces no sería una responsabilidad social, sino una especie de filantropía. Y después nos dice, si algún puesto directivo llega a hacer alguna donación o invierte dinero para alguna causa social, va a ser por dos motivos. Una, o está aportando de su salario, de sus ganancias a una causa social que le interese, o número dos, que está haciendo mal uso de los recursos, ya que esos recursos no le pertenecen y por lo tanto eso constituiría un delito, ¿no? Esa es como la visión que nos plantea Milton Friedman en su artículo, y es una visión que precisamente estamos en contra, ¿no? Ya que parte de la idea de que la empresa de cierta manera es un ente aislado que no tiene ningún impacto en su operación, ni sobre sus trabajadores, ni sobre la sociedad en la cual se está desarrollando, ¿no? Incluso si nos remontamos a los meros inicios de lo que podríamos considerar comunidades empresariales, podría ser en los orígenes de la humanidad, cuando nos asociábamos para poder garantizar nuestra subsistencia y dividíamos el trabajo, ¿no? Algunas personas recolectaban, algunas personas cazaban. Ese podría ser casi que el origen de la empresa, y ahí hay un sentido comunitario, ¿no? que parece que Milton Friedman omite deliberadamente de su análisis. Digamos que ya en la actualidad, pues este tema se ha venido posicionando cada vez más encontramos foros y espacios en los cuales se está hablando de la responsabilidad de las empresas, y podríamos decir que hoy en día tenemos dos, digamos, principales grupos que están abogando por ellos, ¿no? Están quienes, digamos, abogan por mayor regulación, ¿no? Desde una perspectiva quizás más institucional, en el cual las empresas tienen que estar reguladas. Algunos ejemplos ya nos los daba Adalberto Méndez. Y están quienes abogan porque las empresas no pueden ser, digamos, coercionadas, no pueden ser obligadas a que respeten algunos parámetros o algunos ideales éticos morales. Sin embargo, que sí se puede, digamos, buscar incentivos para ellas, ¿no? Y quizás dentro de estos bloques de incentivos encontramos algo que tal vez ustedes hayan escuchado, que se llaman los criterios ASG, ambiental, social y de gobernanza. Estos criterios lo que buscan de cierta manera es que las empresas vean que les conviene implementar medidas para evitar contaminar más en su entorno, para garantizar los derechos humanos de la sociedad, y también que tengan planes de buen gobierno corporativo al interior de las empresas para evitar así riesgos reputacionales y de esta manera persistir en el mercado e incluso atraer inversionistas que busquen empresas socialmente responsables. Entonces tenemos estos dos, digamos, grupos claramente identificados. Podríamos hablar de otros tantos, pero digamos, para simplificar al menos en esta ponencia podríamos identificar estos dos. Definitivamente, como ya se habrán podido dar una idea, en este libro abogamos un poco más por el primero, ¿no? Esta cuestión de establecer algunos marcos regulatorios para que las empresas pues garanticen finalmente los derechos humanos, y que quizás podría detonar otra discusión que quizás actualmente se vuelve más pertinente sobre quiénes serían estos organismos, ¿no? Ya quizás a nivel internacional existe un problema de legitimidad de los organismos de derechos humanos, ya que, como podemos ver actualmente en el contexto de los conflictos, ¿no? Tanto en Palestina como en Ucrania, se ha puesto en duda de qué tan útiles son, por ejemplo, la ONU, ¿no?
o a nivel regional. Sin embargo, los casos que en este libro se presentan pues nos podrían dar algunas ideas de qué es lo que sí se puede lograr, qué es lo que ya se ha logrado, ¿no?, a nivel regional y a nivel internacional, y hacia dónde nos podemos dirigir con estas propuestas, ¿no? Entonces, pues lejos de quizás las discusiones teóricas, algo que se rescata de este libro es precisamente sus implicaciones prácticas y los casos de estudio que nos ayudan a saber pues qué se ha logrado y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Entonces, pues nada, yo acabaría de esta manera esta presentación. Me gustaría también invitarles a que después de este libro, de que puedan echarle un vistazo, pues generemos, como bien mencionó la diputada Kenia, algunos espacios, ¿no?, al menos de manera personal, sobre la relevancia y sobre la necesidad de que las empresas también empiecen a velar por los derechos humanos y que también, digamos, ya internamente empecemos a pensarlas de una manera distinta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Pérez. Ahora, continuando, le daremos el uso de la voz a Aarón Flores Velasco para que también comente algunas reflexiones acerca de este libro. Adelante, Aarón. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a la diputada y mi querida amiga Kenia Muñiz por pues abrirnos las puertas de la Casa del Pueblo a esta actividad. Agradezco este inmerecido reconocimiento de estar sentado con, pues no solo uno de mis grandes amigos, sino uno de mis mentores en este ámbito de los derechos humanos y particularmente del derecho empresarial. Tú lo sabes, Kenia, el trabajo que llevamos con Adalberto durante años, pues nos ha llevado por las sendas de los derechos humanos, y cuando encontramos este ámbito de participación en el compliance, ¿no?, en el derecho empresarial, junto con Enrique, bueno, ha sido una ventana enorme de conocer otro ámbito y otra faceta de los derechos humanos. Tú y yo nos formamos en algo muy específico, que es los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿no? En mi caso, yo soy una persona con discapacidad pues desde mi nacimiento, ¿no? Ya no me tocó elegir, no tuve la opción, y al contrario, eso fue una gran bendición de la vida que me permitió pues conocer cómo no hay límites más allá de los que uno nos planteemos, ¿no? Y que a veces la sociedad misma nos pone barreras que sí tenemos que nosotros sortear, pero que no es nuestra obligación sortear, sino que la obligación del Estado, y ahora lo vemos también de las empresas, son el incluirnos a las personas con discapacidad, el quitarnos esas barreras, el quitarnos esos obstáculos y ponernos puentes, abrirnos las puertas, ponernos rampas, no bloqueadas, porque de nada nos sirven, ¿verdad, Kenny? En eso estamos de acuerdo, y que nos sirvan para ser y participar en el mismo ámbito y con las mismas oportunidades que todas las personas, que todos los seres humanos tenemos derecho por el simple y la fundada razón de ser seres humanos, ¿no? La dignidad inherente que tenemos todas las personas nos incluye a las personas con discapacidad, a las personas provenientes de pueblos y comunidades indígenas, a las personas adultas mayores, a las niñas y los niños, a las madres solteras, en fin, independientemente de nuestro credo, religión, raza, etc. Y eso, las empresas no pueden estar exentas de esas obligaciones. Por eso es la importancia enorme que nos pone este libro, ¿no? Nos pone el foco en algo que pocas veces o casi nunca lo habíamos visto, incluso nosotros, en el ámbito de la discapacidad. Yo recuerdo de los primeros acercamientos que tuve a estos ámbitos de la discapacidad, y cuando mencione a este personaje quizá ya asome mi edad, pero recuerdo a don Gilberto Rincón Gallardo, la persona que firmó la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad por parte de México en su sede en Nueva York. Y él en una conferencia decía, no es posible que para las personas de una empresa sea más sancionable no vender kilos de a kilo, ¿no? Puso el ejemplo de una tortillería, que no tener una rampa para que accedan las personas con movilidad limitada o que utilicen una silla de ruedas. ¿Cómo es posible que la ley permita que se sancione
en el ámbito comercial o mercantil por una ley del consumidor a que una ley para la igualdad de oportunidades y que garantice el libre acceso de todas las personas no puede establecer una sanción y que me cierre el negocio mejor por no vender kilos de kilo que por no abrirle las puertas a todas las personas. De ese nivel de absurdos es a los cuales nos enfrentamos muchas de las personas con discapacidad que en nuestra cotidianidad pasamos invisibilizados, porque efectivamente las empresas no nos han volteado a ver, ¿no? Hay una legislación, y ya lo mencionaba el maestro Alberto, que constriña, que obligue a las empresas a desarrollar esto. De ahí el reto pues, que te lanzó, ¿no? A ver, recordemos, Kenia, la Agenda 2030 de Naciones Unidas exige que no quedemos nadie atrás, ¿no? Y en ese nadie estamos, desde luego, las personas con discapacidad y todos los grupos minoritarios. Pues yo te invito a que no hagamos una Agenda 2030, a que hagamos una Agenda 20 Kenia, ¿no? Y que de aquí a que acabe esa legislatura nos pongamos ese compromiso, Kenia, de que los derechos humanos sean garantizados y respetados por todos los ámbitos que, como ya vimos en la Constitución, no solo le entran al desarrollo económico con responsabilidad social, el gobierno o el sector social, sino también el sector empresarial. Y para eso estamos aquí, para eso necesitamos aquí voces tan importantes como la de la diputada Kenia y de otros socios más que hay en el ámbito de la discapacidad y que necesitamos estar juntos para que efectivamente nadie quede atrás, ¿no? Te reitero el agradecimiento, querida Kenia, te reitero la felicitación, mi querido Alberto, mi querido Enrique. Ha sido un trabajo exhaustivo el que realizaron. No se agotan los temas aquí, porque sabemos que la agenda de derechos humanos, la agenda del ámbito empresarial, se tiene que actualizar constantemente. De hecho, esto es una respuesta, ¿verdad? Porque entiendo que una versión previa de este libro fue Ombudsman Empresarial, ¿no? Tu primer libro, Ombudsman Corporativo. Entonces, esto responde a una actualización. La necesidad está porque efectivamente las personas con discapacidad necesitamos participar en el desarrollo productivo y sin duda el sector empresarial es un asidero importante para que ese desarrollo económico y productivo nos incluya a todas y todos quienes participamos en esta sociedad y que tenemos igualdad de derechos y requerimos la igualdad de oportunidades. Muchas felicidades por el evento y ahí está el reto, mi querida Kenia. Gracias a todos. Muchas gracias. Ahora bien, continuando con nuestro programa y debido a que también no tenemos mucho tiempo, vamos a abrir el micrófono solamente a 3 personas que quieran hacer alguna pregunta a nuestros ponentes. Igual comentarles que se encuentra aquí el representante de la editorial y van a estar los libros a la venta también, para quien pueda incluso comprarlo y llevárselo firmado, pues igual que aprovechen. ¿Alguien que desee hacer el uso de la voz para preguntar algo a nuestros presentadores? Por favor. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle principalmente a la diputada, muchas gracias por el espacio. En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, del coordinador administrativo Faruk Miguel Taque, del coordinador del Grupo Parlamentario Ricardo Monreal, pues creo que me parece muy importante el abrir este tipo de espacios y visibilizar cosas tan importantes que muchas veces se mencionan tanto, pero que no se le da el peso que debería, como son los derechos humanos. Y me parece muy importante el relacionarlo también a las empresas, porque, bueno, yo he trabajado temas laborales anteriormente. Estuve muy cerca de casos en los que evidentemente no se respetaba ni los derechos laborales, ni los derechos humanos, ni nada. Y me parece muy importante mencionar cómo el autor Adalberto, bueno, como dijo en el caso del Volkswagen Coyoacán, cómo no solo los derechos humanos van dirigidos a los derechos laborales, sino también como a la responsabilidad que tiene una empresa con poder económico, con poder social, y la comunicación que da, ¿no?
me parece impactante. Yo no sabía de este caso, voy a investigarlo un poco más, pero ¿cómo se le hace a una persona algo tan sencillo como poner publicidad de Hitler solo por relacionarlo con el Volkswagen? O sea, se me hace una ridiculez. Y cómo las empresas deben de tomar responsabilidad frente a la comunicación, a la sociedad, y no solo con sus trabajadores y pues el interés económico, evidentemente. Creo que me llevo un buen sabor de boca de este libro, no lo he leído, quiero leerlo, pero pues muchas gracias por darle la importancia que tiene estos temas, a la diputada, al autor, al compañero también Enrique, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Pues, bueno, una vez más, felicidades a ustedes, a su libro. Y pues bueno, mi pregunta más concreta es, creo que si entendí bien usted al principio, mencionaba cómo las empresas como persona podría también ser, bueno, tener ciertos derechos humanos, ¿no? Entonces yo, intentando conceptualizar cómo el Estado entiende lo que es la persona como concepto, ¿no? Entenderlo si es más bien es que no puede ser ficción jurídica, ¿no? Pero al mismo tiempo no se puede considerar una empresa igual como una persona, ¿no? Porque una empresa es sí una ficción, ¿no? También dependiendo, tengo entendido que cada teoría, pero a lo que voy es, como una persona moral, ¿cómo podemos atribuirle entonces estos derechos humanos a algo que es más bien una sociedad, ¿no? Y pues bueno, en sí simplemente esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que se le pueden garantizar ciertos derechos humanos a una persona moral? Es una pregunta muy pertinente porque, y no crean que es mi palero, o sea, sí es mi estudiante, pero no es mi palero. No es una pregunta separada, se los prometo que no. No, es una pregunta muy pertinente por una simple y sencilla razón. En Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra, le reconocen derechos humanos a las personas jurídicas, a las empresas, derechos humanos como votar. O sea, en Estados Unidos las personas morales, jurídicas, tienen derechos político-electorales, ¿no? O sea, se les reconoce político-electorales. Y en Inglaterra, incluso votan en algunos cantones ingleses, votan para cuestiones muy particulares en desarrollos, por ejemplo, inmobiliarios, y son votos corporativos, sindicales y de gremios empresariales. Entonces, de alguna u otra manera, esta pregunta a mí me gusta porque sí la resuelvo en el libro. O sea, sí, por eso digo que no es un palero, sino que realmente es una pregunta muy atinada al momento de lo que estamos diciendo. En el libro yo lo que menciono es, claro, la primera contradicción o la primera cuestionamiento del reconocimiento corporativo de una persona jurídica como titular de derechos fundamentales es cómo los ejerce o como por qué tendría esos derechos, ¿no? A ver, en Estados Unidos las personas morales incluso se les ha reconocido el derecho de libertad religiosa a ese grado, ¿no? De hecho, aquí mis estudiantes tienen que leer una sentencia panamañana que se llama Jovilóbico sobre ese tema. Entonces, justamente ese tema yo lo digo en el libro, digo, mientras el Estado le genere un marco de obligaciones más amplio, les voy a poner un caso, la responsabilidad penal empresarial, ¿no? Es decir, si una empresa hoy puede ser llevada a juicio penalmente de manera corporativa, tendría acceso a ciertos derechos por ese reconocimiento jurídico de obligaciones normativas. Entonces, por ejemplo, una persona jurídica en México tiene derecho de acceso a la justicia y de debido proceso con el contexto del reconocimiento de la responsabilidad penal empresarial, ¿no? Si siguiéramos solamente con el reconocimiento del representante legal y sacáramos a la persona jurídica, pues el debido proceso para esa persona jurídica nos sería un poco indiferente, porque entonces no habría responsabilidad corporativa respecto a ese ente porque no es sujeto a responsabilidades penales. Entonces, un poco lo que yo digo es, no todos los derechos humanos deben ser reconocidos para las empresas. Por eso la pregunta es muy buena. Más bien, algunos derechos humanos podrán ser ejercidos por las empresas. El caso del debido proceso o el acceso a la justicia es el mejor ejemplo, ¿no? Es decir, ese debido proceso por una persona moral, pues se la va a tener que de alguna u otra manera que reconocer.
Pero, por ejemplo, habrá derechos que no podamos reconocerle a las personas morales. Por ejemplo, derecho a vivir libre de tortura. Pues yo nunca he visto que alguien torture una empresa. No es posible, no es humanamente posible. Alguien pudiera criticarme, bueno, pues ahorita no, pero en una de esas, el día de mañana, ¿no? Pues, a lo mejor con los hologramas o lo que sea, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Porque, a ver, este dilema ha pasado en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, les voy a poner el caso de Ecuador. Ecuador le reconoce personalidad jurídica a la naturaleza. Entonces, en Ecuador, si tú contaminas un río, no es un ecocidio, es una tentativa de homicidio contra la Pachamama. Pues chequen eso, ¿eh? O sea, en algunas jurisdicciones como la ecuatoriana, la naturaleza tiene personalidad jurídica propia. De hecho, ustedes ven la Constitución de Ecuador y dice, se reconoce a la Pachamama. Lo estudiamos en nuestra clase de Derecho Comparado en la Panamericana, ¿no? Fue un caso de estudio que vimos en nuestra clase. Entonces, lo que yo les digo es, claro, en este sentido, y a ver, aquí viene un reconocimiento interesante. La última reforma a la Ley de Pueblos Indígenas ya le reconoce personalidad jurídica a las comunidades indígenas, ¿eh? Ya son como empresas. Entonces, este tipo de reconocimiento tiene que ser matizado, ¿no? Porque de alguna u otra manera, las empresas habrá derechos que no pueden ejercer, pero otros que sí. Y por eso mismo, por ejemplo, creo que el acceso a la justicia del debido proceso es un buen ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, no puedes decir que discriminas empresas. Una empresa no puede ser sujeto de discriminación, como por qué lo pudieras discriminar, ¿no? Salvo que a lo mejor fuera, y les voy a poner un ejemplo mexicano, una sociedad de producción rural. Oye, es una sociedad constituida solo por ejidatarios y no las contemplas para grandes proyectos a pesar de que tienen la capacidad. Bueno, podría haber una discriminación colectiva porque nada más son socios o socias ejidatarios y entonces solamente quiero mejor una empresa de blancos privilegiados, por así decirlo, ¿no? Puede ser. Pero de alguna u otra manera, ¿no? Este análisis está en construcción, no es definitorio y exige excepciones. De lo contrario, también podríamos, creo que, caer en una aberración, que es reconocerle demasiados derechos a una empresa cuando tampoco debería tener derechos plenos. Al final del día, es una construcción jurídica, tú lo decías, ¿no? ¿Es una ficción? Sí es una ficción. Y de hecho, Savigny, en el siglo XIX, lo que dice, es una ficción que viste al derecho y que Kelsen lo retoma, ¿no? Pero Ferrara y von Gierke decían lo contrario, decían, es una manifestación de una voluntad colectiva institucionalizada por el derecho. Entonces, claro, la manifestación colectiva del derecho a través, por ejemplo, de un consejo de administración, que yo siempre pongo este ejemplo en materia penal, ¿no? El tema de los penalistas siempre es non delinquere, ¿cómo era? Societas non delinquere non potestas, ¿no? Que las empresas no podían ejercer un acto delictivo porque no podían actualizar el dolo. Yo creo que no es así. Y les voy a poner un caso y con eso cierro. ¿Qué pasa con un consejo de administración que vota mayoritariamente por una toma, a lo mejor por un endeudamiento con un crédito a sabiendas de que no hay fuente de pago? Eso es un fraude corporativo, eso es un fraude colectivo. Entonces, si el consejo de administración, a sabiendas de que no hay con qué responder frente a una obligación crediticia, se endeuda, perdón, yo creo que hay un dolo corporativo. Hay un dolo colectivo y los penalistas me dirán, no es cierto, hay que individualizar el dolo en una colectividad. Pues de todas maneras me están dando la razón. Se actualizó una decisión corporativa dolosa, ¿no? Y bueno, tengo más casos, pero no tengo el tiempo, pero bueno, básicamente hacia allá. Y gracias por la pregunta. Sí, pues muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Agradecer primeramente a la organización a cargo de la diputada Kenia Muñiz Cabrera y evidentemente pues agradecer también al autor aquí presente, ¿verdad? Por presentar, digamos, a grosso modo y a grandes rasgos algunos de los argumentos, quizá tesis, ¿verdad?, que se puedan defender, sostener en el trayecto, digamos, de la lectura del libro. Se agradece bastante y sobre todo también la invitación, ¿verdad?, a la lectura del mismo. De manera muy puntual, quisiera yo preguntar, ¿verdad?, abro contexto. Mientras escuchaba algunas de las consideraciones presentadas, tanto por el autor y los demás panelistas, se me vino a la mente un texto escrito por Wallerstein que se llama Abrir las ciencias sociales. Es decir, cómo podemos trasladar la nomenclatura teórica, en este caso de las ciencias sociales, a otro tipo de saberes, es decir, a otras ciencias. Por lo tanto, mi pregunta puntual es la siguiente: ¿cómo trasladar el tema de los derechos humanos
en relación con las empresas, las consideraciones jurídicas, a través del respaldo empírico como lo es el análisis de caso. ¿Cómo trasladar esa argumentación, esas tesis ahí defendidas, ¿verdad?, por los autores que escriben en ese texto? ¿Cómo trasladarlo a otro tipo de saber? En este caso hablo en sentido particular que me compete, como lo es, por ejemplo, el saber que viene desde la filosofía, desde la sociología. ¿Cómo yo traslado, verdad, si quisiera yo compartir el conocimiento ahí planteado en el texto, cómo llevarlo a ese rubro sin caer, verdad, en el exceso de la libertad de mi pensamiento y darle un sentido, verdad, forzado que a lo mejor no tiene? Afortunadamente usted está aquí y no sé, verdad, si mi pregunta sea impertinente, pero si no fuese así, en verdad me gustaría escuchar de usted cómo podríamos trasladar los temas, los argumentos ahí planteados a saberes distintos, ¿verdad? Gracias. A ver, es una pregunta interesante porque la génesis del tema de empresas y derechos humanos, la realidad es que viene de otras materias que no son ni empresariales ni jurídicas. Es decir, el primer abordaje de la empresa, y ese es un error en este país, como enseñamos derecho empresarial o materias económico-administrativas, está mal. Por ejemplo, en España, las academias o las facultades de empresa tienen una materia que se llama ciencias empresariales y hay una materia que se llama historia empresarial, donde se estudia la historia de las empresas. Los que han estado, tú estuviste en un tema económico-administrativo, yo no sé, ¿tu formación cuál es? ¿Abogado también? Filósofo, ¿ok? Sociología, ok. Justamente el primer abordaje de esta materia es de la antropología. Por ahí existe un señor que se llama Ted Lewellel, que tiene es un antropólogo americano de la década de los 60, y Lewellel hace el primer abordaje respecto de que el origen de la empresa no fue mercantil, sino era social. Y Lewellel incluso crea un término llamado sociedad preindustrial. Y las sociedades preindustriales de Lewellel menciona que las sociedades, hoy como las conocemos, surgen ante la necesidad de resolver problemas colectivos. Entonces, nosotros nos agrupamos o nos asociamos para resolver un problema social. Y entonces dice Lewellel, después llegó la revolución industrial y tergiversó la naturaleza social de la corporación, ¿no? De la corporación, digo, no como empresa mercantil, sino como corporación, ¿no? Como unidad de trabajo y bienes, ¿no? Entonces, lo que dice Lewellel es que la revolución industrial de alguna u otra manera desvía la visión social de la empresa. Y la verdad es que creo que tiene toda la razón, porque esto yo no lo aprendí acá, lo aprendí en mi primera clase de Derecho Societario en los Estados Unidos, cuando estaba haciendo mi maestría. Y me acuerdo que la primera clase de Derecho Societario en Estados Unidos fue entender cómo surgió la empresa. Y entonces empezaba el profesor, un profesor, aparte un abogado corporativo, empieza a decir, imagínense este tema cuando estaban los hombres en la prehistoria y necesitaban cazar a un mamut, ¿no? ¿Cómo lo cazaban? Pues asociándose, porque se daban cuenta que uno solo no iba a matar un elefantote, sino que necesitaban la colectividad para matarlo, ¿no? Y entonces él hablaba de algo que sí existe en el derecho americano, pero que no existe en el derecho mexicano, porque el derecho americano sí considera a otras materias para el estudio de los problemas de carácter jurídico. Y él decía, en Estados Unidos tenemos dos visiones, la función social de la empresa, que es una consideración 100% ético, filosófico, sociológico, y el objeto social, que ese es el que tenemos en el país. En México la ley regula objeto social, no función social. ¿Cómo diferenciamos esto, no? Eso es lo que doy un poco en el posgrado de empresa. Lo que digo es, a ver, el objeto social de una taquería, ¿cuál es? Vender comida y refrescos, punto. Pero la función social es alimentar. Por eso no puedo vender carne echada a perder. Ese es el tema. Entonces, si eso lo trasladas, esa discusión lo trasladas, por ejemplo, a la ratio legis, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo normativo vigente, la NOM 056 en materia de etiquetado frontal de bebidas y alimentos, ¿no? La ubican, la de los sellos que hasta la fecha nadie sabemos interpretar. Bueno, esos sellos
apelan no a un tema de objeto social, solo que el legislador en México nunca lo entendió, apelan al objeto, a la función social de la empresa. Es decir, la empresa, si yo vendo un producto, tengo que informarte apelando a mi función social de que lo que vas a consumir puede generarte un daño, ¿no? Y esas cuestiones han estado presentes en la historia de la humanidad toda la vida. Yo siempre les pongo a mis estudiantes el caso de los cigarros. ¿Quién de aquí fuma? Yo soy fumador, por ejemplo, ¿no? Muchos, aquí estamos en el Club del Humo. Entonces, de alguna u otra manera, si a mí llega hoy el Estado y me dice, no puedes fumar, yo le voy a decir, ¿por qué no? Es mi decisión, esto es libre albedrío. El derecho, filosofía, ¿no?, me reconoce como una persona tomadora de decisiones de manera individual y autónoma. El Estado no puede llegar a decir no fumes, pero ¿qué sí puede hacer el Estado? Decirme, informarme, si tú fumas, te puedes morir. Y esa discusión la tuvo el Tribunal Constitucional alemán en los 80, con el caso tabaco. En el caso tabaco, los familiares sobrevivientes de enfisema pulmonar le decían al Estado alemán, prohíbe el cigarro, porque mata gente. Y al final lo que dijo el Tribunal Constitucional alemán es, no podemos hacer eso porque entonces el día de mañana vamos a caer en absurdos, ¿no?, como que manejar mata. Más gente se mata manejando que fumando de entrada, ¿no? Entonces, mejor programamos los coches porque se muere más gente manejando que fumando, ¿no? Entonces, lo que dijo el Tribunal alemán es, el libre albedrío de la persona exige garantizar el acceso a la información. Por eso hoy ven ustedes en sus cigarritos unas imágenes horribles de niños muertos y lenguas podridas y cosas terribles. Porque, ¿qué creen? Los que fuman no todos leen. Si tú volteas y le pones, tiene 1000 químicos, pues ni si no leo me vale gorro. Pero si veo un bebé muerto, ya me quedó claro el mensaje. Entonces, al final del día, ¿no?, antes, y no sé si ustedes se acordarán, en la tele cuando estaba Marlboro y eso, aparecían, tú te acuerdas, somos más o menos contemporáneos, ¿no? O sea, pero los que no, ustedes no están de acuerdo, pues ya no es de su época, pero a lo que voy es, los que somos de nuestra rodada, había comerciales de televisión donde salía el señor de Marlboro y uno quería hasta fumar solo para verse como ese güey, ¿no? O sea, ¿no?, ibas a la tienda y iba a poner un cigarro, va a ver igual que el cabrón de Marlboro, ¿no? Entonces, al final del día, ¿por qué lo eliminaron del tema de la televisión? Porque entonces estamos generando una falsa percepción respecto al consumo del cigarrillo, y eso es lo que sí tenemos que prohibir. No podemos estimular el consumo de alcohol ni de cigarros. ¿Se acuerdan de las cubanderas? ¿Cuándo volvimos a ver a Antonio Banderas diciendo y una pizca de sal? Jamás. Desaparecieron, se les desapareció de la tele, porque entonces la conciencia es la función social de la empresa, no es promover un consumo que me genera un riesgo, es más bien consume de manera informada, yo no lo promuevo, pero sigo vendiendo. Entonces, por eso hoy el cigarro tiene imágenes, porque todo el que fuma no lee. Hay gente que es completamente analfabeta, pero fuma. Y si yo le pongo ahí, tiene no sé qué y no lee, pues está bien, gracias, ¿no? Están buenos los garabatos. O sea, lo que voy es, al final, la función social de una empresa apela a una cuestión más amplia. Por eso en Estados Unidos el famoso Chapter 11 del capítulo de quiebras de la ley mercantil, en Estados Unidos te doy un periodo para ver si te recuperas y puedes seguir funcionando, pero si no, te desaparezco del mercado, cabrón. Tú no puedes subsistir. Si no cumples esa función, no puedes subsistir. ¿Qué creo yo? Sí hay algunas reminiscencias en la ley mercantil, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles coquetea con esta idea al mencionar que no puede haber objetos sociales ilegales. Si yo tengo un objeto social ilegal, no puedo proceder a la constitución de la sociedad, pues coquetea con la función social, pero no lo tenemos definido. ¿Por qué creo yo? Y con eso cierro. Uno, no nos enseñan en el derecho mercantil, ni en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ni en derecho societario estos temas tan importantes. Dos, las facultades de empresas, las facultades empresariales, las ciencias empresariales en México se van directamente al profit, no a la construcción filosófica y social de por qué tendríamos que hablar de sociedades o de la construcción de empresas responsables. Y tres, el único posgrado que yo he encontrado en México que tiene este abordaje lo tiene la UAM. Y es el único departamento de estudios organizacionales en México, lo tiene la UAM. Y la UAM sí lo hace, sí explica esto en su programa de estudios organizacionales. Fuera de ello, una institución en México aborda esto. Entonces, la pregunta no es impertinente, es muy pertinente, porque no estamos haciendo este abordaje ético-social desde la conformación de la corporación, ¿no?
Si me permites, Ada, yo solo quiero abonar un tema. Es súper pertinente la pregunta, estimado segundo, porque incluso desde Platón ya reflexionaba en la República sobre la necesidad de que las empresas, aunque no hablaba propiamente de empresas, pero sí de la labor para favorecer a la comunidad, debía de seguir el bien común y no el beneficio económico. Se consideraba inmoral en la Grecia antigua el lucro excesivo de, llamémoslo así, los artesanos, etc., que se agrupaban, se agremiaban y realizaban acciones similares a lo que hoy pudiéramos considerar una empresa. Entonces, ya desde más de 2000 años, los griegos, en la Grecia clásica, nos invitaban a reflexiones profundas sobre la labor de las empresas para el bien común, ¿no? Desde luego, hoy en día, pues, si entras en un seminario, en un posgrado actual sobre derecho empresarial, ¿cuál es el objeto de la empresa que te dicen? Incluso la ley, que es la de generar rendimientos, ¿no? Generar recursos y de ahí repartir esos rendimientos. Qué lejos estamos de aquellas reflexiones que hacían los griegos clásicos de que el bien común debe de ceñir el objetivo principal de toda producción, llámese hecha por cofradías, ahora entendida por empresas. Pero es muy pertinente la pregunta y felicidades este segundo. Gracias. Adelante. Sí, y ya para terminar esta ronda de participaciones con respecto a tu pregunta, considero que efectivamente es una pregunta súper pertinente y que además existen múltiples abordajes que se le puede dar al tema de derechos humanos y empresas, cada quien desde su disciplina, pero a mí me gustaría hacer mención solamente de un abordaje que es muy reciente, que tiene una filósofa y economista que tal vez conozcas, se llama Ingrid Robbins, y básicamente en 2024 publicó un libro que se titula Limitarianism, que podríamos como traducirlo como limitarianismo, y que básicamente lo que ella se plantea es que no es ético y que no es deseable contar con multimillonarios del índole de Jeff Bezos, del índole de Elon Musk, quienes ganan aproximadamente 1,5 millones de libras cada hora. O sea, imagínense lo que es eso, que básicamente una persona sería imposible alcanzar en toda su vida laboral ese nivel de ganancias, ¿no? Entonces lo que ella se establece es que no es ético y que no es algo deseable, dado que genera impactos medioambientales por los gastos, por las emisiones que ellos emiten al hacer uso de aviones por traslados de media hora, ¿no? De 1 hora. También nos comenta que genera desigualdad excesiva y que esta desigualdad puede generar inestabilidad social y que puede generar también, evidentemente, poco acceso a servicios de salud, es decir, todas estas dificultades que van surgiendo a partir de la existencia de multimillonarios, pues es algo no deseable para la sociedad, y entonces básicamente lo que ella propone es evidentemente reformas estructurales, ¿no? Impuestos progresivos, vaya, no se queda solamente en los planteamientos filosóficos, sino genera algunas propuestas de política pública, y que sea un máximo de 10 millones de euros, me parece que establece como el máximo que una persona puede llegar a acumular, porque lejos de esa suma, pues básicamente ya se vuelve ocioso y que precisamente puede generar todas las problemáticas que establece en su libro. Entonces, pues nada, me parece que es una aproximación indirecta, pero que al final de cuentas tiene que ver todo con los derechos humanos que se violentan al existir estas grandes empresas, y que además aborda un tema sumamente importante que es el de la desigualdad social, ¿no? Entonces, pues creo que efectivamente no existe como múltiples aristas desde las cuales, desde las distintas ciencias se puede ir abordando el tema, y que bueno, también es una invitación para que cada quien a partir de su área del conocimiento pues siga profundizando sobre el tema, ¿no? Muchas gracias. Yo coincido, solo un comentario final. A ver, nada más lo que dice Kike es muy cierto. O sea, si ustedes comparan lo que genera Elon Musk y lo comparan con países, Elon Musk tiene más dinero que Italia. Ahí se las dejo. O sea, Elon Musk tiene más dinero que Italia. O sea, pudiera comprar con su cartera y Italia le sobraría todavía como $100,000. Con todo y el Vaticano. O sea, lo que voy es, mira, te voy a decir una cosa, el Vaticano está quebrado, ya está medio quebrado con tanta indemnización por pederastia. A ver, o sea, esos traen una deuda importante. O sea, pero la realidad es que cuando la compra de Twitter hubiera sacado de la pobreza a toda Argentina y los hubiera hecho millonarios. Imagínate el nivel de dinero, solo la compra de Twitter. Entonces, lo que dice Enrique es cierto, o sea, al final del día los límites son necesarios, ¿no? O sea, en su debida proporción, pero sí. Adelante, diputada, por favor. Hago
hago uso de la voz solamente para agradecer profundamente la presentación de este tema. La verdad es que escucharlos siempre ha sido apasionante, enriquecedor, siempre nos llevamos un gratísimo sabor de boca a quienes escuchamos, a quienes hoy nos compartieron estos temas. Creo que no me van a dejar mentir todas y todos los presentes. Nos vamos con muchas ganas de leer el libro. Y no nada más sino muchas obras, artículos, etcétera, que están relacionados con esto. Y decir nada más, los derechos humanos, voy a ser muy breve porque tenemos que ir a votar otra vez. Una disculpa, de verdad, pero el trabajo en verdad es así. Solo concluir, nos conocemos de hace años porque justamente también he sido promotora de derechos humanos y ha sido contradictorio porque he estado involucrada en muchos temas que de pronto parecieran que chocan unos con otros, ¿no? Y uno de ellos es justamente el de haber estudiado gestión y dirección de negocios, después trabajar en una Secretaría de Seguridad Pública y justamente hablar de inclusión social desde la Secretaría de Seguridad Pública, que parece también algo súper apartado, una cosa de la otra, sin embargo, jamás va a estar apartado porque la base de la seguridad pública es justamente los derechos humanos y por eso trabajamos ese tema desde ahí. Y ahora ser legisladora en esta trayectoria, la verdad es que ha sido cambios increíbles en la ejecución, ¿no?, del trabajo y de lo que hemos venido aprendiendo, colaborando, etcétera. Pero es muy apasionante porque siempre una cosa te lleva a otra y a otra y a otra, y la verdad es que hablar este tema de responsabilidad social me recuerda mucho justamente a mi formación porque es de lo que menos se habla en ese sentido. Siempre nos hablan más de las ganancias, de la importancia que tiene la rentabilidad económica, por supuesto hablamos, no rentabilidad sino económica. Esa es la importancia que se genera a través del contexto de lo económico administrativo. Sin embargo, nos llevamos esta reflexión porque les comparto, ya sé que ya tengo que ir a votar, pero una anécdota rapidísima. Cuando hice mi trabajo recepcional fue justamente de inclusión laboral de personas con discapacidad como ventaja competitiva para las empresas. Es decir, ¿qué gana? Porque justamente lo que una empresa, un empresario hoy día te pregunta cuando tú te le acercas a hablarle de temas sociales es, ajá, ¿y yo qué gano? ¿No? O sea, yo como, ¿por qué voy a invertir en esto? ¿De qué me sirve? Entonces, ¿por qué manejé la inclusión laboral de las personas con discapacidad como ventaja competitiva? Justamente en este contexto de la responsabilidad social, ¿no?, de cómo genera una mayor empatía tanto con sus colaboradores como con sus clientes. Y es un tema apasionante, es hermoso y aprende uno muchísimo, que me hubiera encantado que este libro existiera en ese tiempo porque me hubiera ayudado mucho justamente para desarrollar este tema y llevarlo a la práctica, porque fui a una empresa muy, muy grande a nivel nacional de telecomunicaciones, no voy a decir cuál, pero muy conocida, ¿no? Que en teoría en internet te lo venden como que son socialmente responsables en este sentido social, no hablando ambiental, porque todo el mundo se refiere más a lo ambiental que a lo humano cuando hablamos de empresas socialmente responsables, al menos en aquel tiempo así era, ¿no? Lo humano como que lo dejaban más de lado y siempre se fijaban más en lo ambiental. Acudí a esa empresa y bueno, para no hacerles el cuento largo, fui muchas veces y la respuesta siempre fue negativa. ¿Por qué contratar personas con discapacidad? ¿Por qué yo voy a invertir en una rampa? No me hace falta, puedo contratar a cualquier otra persona y no tengo que invertir un solo peso, ¿no? Y perdidos, ¿no?, en el éxito rentable que tenían económico en aquel entonces, hoy día la historia va siendo un poco diferente. Y justamente va en ese sentido, en que nos olvidamos de la parte social y humana y solo nos fijamos en lo económico, no, sino olvidamos lo que podemos aportar al mundo cuando solo pensamos en dinero y en ganancias económicas.
Creo yo por eso muy importante que Derechos Humanos y Empresas se lleve desde la formación económico-administrativo y además, bueno, en materia de derecho, pero en lo económico-administrativo hace mucha falta promover esto. Ahora, respecto del reto que me comparten mis dos compañeros aquí presentes de legislar en este sentido, bueno, por supuesto que para eso estamos aquí. Al final del día tenemos, insisto, una trayectoria que nos ha traído para acá, tenemos un compromiso justamente con la Agenda 2030, como ya lo comentó mi compañero y amigo Aarón, y sobre todo, además de una Agenda 2030, tenemos un compromiso y un proyecto personal que no es para beneficio propio, sino que si estamos aquí, entender que el beneficio tiene que ser para todas y para todos, que un legislador tiene que trabajar para todas las personas. Y justamente ese es el motivo de que estemos aquí y ese es el motivo que impulsa cada día nuestro trabajo y que así va a continuar siendo. Me comprometo justo a trabajar estos temas porque tenemos que hacerlo. Y en principio comentarles que la bandera que lleva mi trabajo personal en este momento es accesibilidad, porque si no tenemos accesibilidad, no solo como personas con discapacidad, sino cualquier persona que no cuente con accesibilidad en servicios, productos y en la vida cotidiana, no tiene nada más, no tiene ninguna otra posibilidad. Entonces, el compromiso que nosotros generamos desde antes de llegar a la legislatura es trabajar en materia de accesibilidad, que es total y absolutamente necesario. Y partiendo de eso, ahora sí podemos sacar otras líneas de trabajo, pero necesitamos abrir las puertas a través de la accesibilidad en todos los ámbitos y es ahí donde vamos a poder abrir otros temas que trabajar al mismo tiempo, pero por supuesto que la accesibilidad es un derecho humano fundamental para las personas con discapacidad en este caso y que también compete mucho a las empresas. Creo que no voy a decir nada más que agradecer. Ya la votación se nos acabó el tiempo, así que ya no nos vamos ahí, ya no votamos. Pero muchas gracias por todo, gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir tu libro, su libro con nosotros y que de verdad espero que se lleven un gran mensaje. Justo la licenciada Paula eso nos comentaba, el mensaje que damos al mundo y el mensaje que hoy queremos dar al mundo es: necesitamos ser más humanos, necesitamos dejar de deshumanizar las cosas y las personas, porque todos somos personas y esa es la visión que necesitamos priorizar. Entonces, sin nada más que decir, si no hay otro comentario, agradecerles su presencia, invitarlas a que compren el libro, lo lean y por favor lo compartan, porque tenemos que llegar a todos los rincones. Muchas gracias, Adal, Aarón, Pau, gracias y gracias. Entonces, así es, justamente para la foto final, estamos considerando que puedan cerrar los espacios para que estemos todos en la parte de adelante y diputadas, si ahorita la apoyamos para que puedan bajar del presidium y se la tomen con ellos. Por favor, muchas gracias.